El sol apenas empezaba a teñir el horizonte con tonos dorados cuando salí de la casa. Mi día siempre comenzaba igual. Revisar los establos, alimentar a los caballos y pasar unos minutos a solas con Luna, mi yegua favorita. Ella era más que un animal. Era mi refugio, la única que escuchaba mis secretos sin juzgar. Mientras peinaba su brillante pelaje, le susurré: «Eres la única que me entiende, Luna. A veces siento que hablo con las paredes en esta casa». Luna resopló suavemente, como si respondiera. Santiago, mi marido, ya estaba al otro lado de la granja, inspeccionando la cerca rota que había mencionado la noche anterior. Siempre tan ocupado, siempre tan preocupado porque todo estuviera en perfecto estado. Lo observé desde lejos, su camisa de trabajo empapada de sudor y su mirada fija en la madera desgastada. Admiraba su dedicación, pero esa misma dedicación lo alejaba de mí. Hacía semanas, quizás meses, que nuestras conversaciones eran escuetas, limitadas a los problemas del campo o a los números de las facturas. Terminada mi rutina, llevé a Luna al pasto y regresé a la casa para preparar el desayuno. El sonido de una camioneta interrumpió el silencio del campo. Me asomé por la ventana y vi a Raúl, un amigo de la familia que no veía desde hacía años. Su llegada fue tan inesperada como su sonrisa, amplia y despreocupada. «Raúl», exclamó Santiago mientras se dirigía hacia él para estrecharle la mano. ¡Qué sorpresa! Raúl salió de la camioneta con una cámara colgando del cuello y una energía que contrastaba con la calma monótona de nuestra granja. Era alto, con un cabello despeinado que parecía desafiarnos a no mirarlo. En cuestión de minutos, su voz llenó el espacio, contando historias de su último proyecto fotográfico en la ciudad. Cuando entraron en la cocina, me sentí repentinamente consciente de mi ropa sencilla y mis manos aún manchadas de polvo de los establos. Raúl me saludó con un abrazo cálido, más cercano de lo que esperaba. Su olor a colonia cítrica y cuero era tan diferente al aroma terroso al que estaba acostumbrada. «Y sí, sigues igual de guapa», dijo con una sonrisa. No recordaba la última vez que alguien me había llamado guapa. Santiago apenas levantó la vista de su taza de café. A lo largo del día, Raúl se movió por la granja como un torbellino, haciendo preguntas, tomando fotos y bromeando con Santiago sobre los viejos tiempos. Pero fue en los establos donde sentí que su presencia comenzaba a alterar algo dentro de mí. «Esa es Luna, ¿verdad?», preguntó mientras señalaba a mi yegua. Me sorprendió que se acordara. «Sí, la misma», respondí, acariciando suavemente su cuello. «Ella es mi compañera fiel. Y parece que también tu confidente. He visto cómo le hablas». Me reí nerviosamente, pero sus palabras me hicieron sentir expuesta. Mientras Raúl ajustaba su cámara para fotografiar a Luna, noté cómo me miraba de reojo. No era la mirada distraída que Santiago solía lanzarme cuando estaba absorto en su trabajo. No, esta mirada era distinta, como si tratara de descifrar algo en mí que ni yo misma entendía. «Eres buena con ella», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Los caballos son honestos. Si les das confianza, te la devuelven. Eso es algo que no todos entienden». Hubo un momento de silencio entre nosotros, roto solo por el sonido de Luna mordisqueando el heno. Me sentí incómoda, no porque la conversación fuera extraña, sino porque me di cuenta de cuánto disfrutaba su compañía. Esa noche, mientras Santiago repasaba los números del presupuesto en la mesa, yo lavaba los platos, pero mi mente estaba en los establos. Me pregunté por qué Raúl me miraba de esa forma, por qué sus palabras se quedaban en mi mente mucho después de haberlas dicho. Antes de acostarme, salí a ver a Luna. La encontré tranquila, casi como si esperara mi visita. Me apoyé en la puerta del establo y suspiré. «¿Qué me está pasando, Luna?», le susurré. Ella giró la cabeza hacia mí, sus ojos oscuros llenos de una calma que no encontraba en ningún otro lugar. Detrás de mí, escuché pasos. Era Santiago, quien me miró con una mezcla de curiosidad y cansancio. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí, solo quería asegurarme de que Luna estuviera tranquila». «Sabes que siempre está bien contigo», respondió antes de volver a la casa. Sus palabras debían haberme reconfortado, pero en cambio sentí un vacío. No era solo la falta de atención.
Era la ausencia de algo más profundo, algo que ni siquiera sabía cómo nombrar. Al día siguiente, sabía que todo seguiría igual, o al menos eso creía. El sol estaba ya alto cuando me dirigí a la zona de los establos. Como cada mañana, era el momento de limpiar los compartimentos y asegurarme de que los caballos estuvieran cómodos. Sin embargo, esa rutina que tantas veces había hecho en soledad, esta vez cambió con la inesperada compañía de Raúl. ¿Te ayudo? Preguntó con una sonrisa mientras aparecía en la entrada del establo. Llevaba una camisa ligeramente desabrochada, que dejaba ver un colgante de cuero. Su cámara colgaba despreocupadamente sobre su hombro. ¿Desde cuándo te interesa ensuciarte las manos? Respondí con una mezcla de humor y sorpresa. Desde que descubrí que puede ser divertido si estás tú, contestó, dejando la cámara a un lado y arremangándose la camisa. Le tendí una horca, esperando que su entusiasmo se desvaneciera en cuanto sintiera el peso del trabajo. Pero, para mi sorpresa, se puso manos a la obra. Su actitud relajada y sus comentarios ligeros llenaban el espacio con una energía diferente, casi contagiosa. Mientras recogíamos el heno, él se detuvo de repente y señaló a Luna. Es impresionante lo tranquila que está contigo, como si fueras parte de ella. Sonreí, sin saber qué responder. La ternura en sus palabras me tocó de una forma que no esperaba. Los animales sienten cuando alguien los cuida de verdad, dije finalmente, evitando su mirada al concentrarme en limpiar el suelo. Raúl se acercó a Luna, pasándole la mano por el lomo. Luego giró hacia mí con una expresión seria, aunque con un destello de humor en sus ojos. Eres como ella, fuerte, noble, pero hay algo en ti que parece querer escapar. Me detuve, sorprendida por la precisión de su observación. Sentí cómo el calor subía a mis mejillas, pero intenté disimularlo con una risa ligera. ¿Siempre haces comentarios tan profundos mientras trabajas? Solo cuando siento que vale la pena decirlos. Respondió con un tono que me hizo sentir desnuda ante su mirada. En ese momento, un sonido de pasos en el exterior rompió la burbuja que parecía haberse formado entre nosotros. Miré hacia la puerta y vi a Santiago caminando hacia el campo, aparentemente sin percatarse de nosotros. Se detuvo un momento, girando la cabeza en nuestra dirección. Solté una pequeña carcajada para que todo pareciera natural. No esperaba que el gran fotógrafo de la ciudad terminara recogiendo heno en un establo, dije, tratando de sonar despreocupada. Raúl rió, y Santiago, al escuchar el sonido, esbozó una ligera sonrisa antes de seguir su camino. Parecía que no había sospechado nada, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza. Cuando Santiago desapareció de nuestra vista, Raúl se giró hacia mí con una expresión que no pude interpretar del todo. Me di cuenta de que seguía sosteniendo un mechón de heno en las manos, como si su mente estuviera en otro lugar. Tienes algo aquí, en la frente, dijo, acercándose a mí. Instintivamente llevé la mano a mi cara, pero él negó con la cabeza. Déjame. Antes de que pudiera reaccionar, sus dedos rozaron mi piel, retirando un pequeño fragmento de paja que ni siquiera había notado. Su contacto fue breve, casi insignificante, pero dejó una sensación que me recorrió entera. Gracias, dije en un susurro, sin atreverme a mirarlo a los ojos. El silencio que siguió fue diferente. No era incómodo, pero estaba cargado de algo que no sabía cómo describir. Algo que parecía crecer con cada segundo que pasaba. Raúl, aún de pie frente a mí, bajó lentamente la mano. Su mirada era intensa, como si intentara descifrar un misterio que solo yo conocía. No sé por qué, pero contigo todo parece distinto, dijo finalmente. Raúl, empecé, pero no sabía cómo continuar. Antes de que pudiera pensar en lo que estaba pasando, sentí su mano rozar la mía. Fue un gesto casual, casi accidental, pero tan lleno de significado que no pude evitar levantar la vista. Sus ojos estaban fijos en los míos, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Él se inclinó ligeramente, como si dudara. Y luego, antes de que pudiera detenerlo o siquiera pensar en lo que estaba sucediendo, sus labios rozaron los míos. Fue un beso breve, lleno de inseguridad, pero al mismo tiempo cargado de algo que me hizo sentir viva.
El sonido de Luna moviéndose detrás de nosotros me devolvió a la realidad. Me aparté rápidamente, llevando una mano a mis labios mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de pasar. Lo siento. Yo... empezó Raúl, pero no terminó la frase. Esto no debería haber pasado, dije con voz temblorosa, pero incluso mientras lo decía, sabía que no era cierto. Raúl me miró un momento más, como si buscara una respuesta en mi rostro. Luego asintió. Recogió su cámara y salió del establo sin decir una palabra más. Me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza y las emociones enredadas. Luna me miraba con sus grandes ojos oscuros, como si entendiera más de lo que debería. ¿Qué estoy haciendo, Luna? Le susurré, apoyándome en la puerta del establo. Sabía que no debía volver a pasar. Pero algo en mí, algo que apenas comenzaba a despertar, no estaba segura de querer detenerlo. Los días que siguieron a aquel beso fueron extraños. Todo parecía igual en la granja. Las mismas tareas, los mismos horarios, el mismo Santiago, ocupado y distante. Pero algo dentro de mí había cambiado. Había algo en el aire que me hacía sentir más viva y al mismo tiempo más confundida. Intenté evitar a Raúl al principio. Me decía a mí misma que lo mejor era mantener las distancias, que lo ocurrido en el establo había sido un error momentáneo. Pero cuanto más lo pensaba, más deseaba volver a cruzarme con él. Cada vez que oía su voz o veía su figura a lo lejos, mi corazón latía más rápido. Era como si mi cuerpo actuara por sí solo, buscándolo entre las sombras de la rutina diaria. Esa mañana, mientras llevaba agua a los caballos, lo vi junto al corral, ajustando el lente de su cámara. La luz del sol bañaba su figura, resaltando su perfil mientras se enfocaba. Me detuve unos segundos, preguntándome si debía acercarme. Finalmente, mis pies decidieron por mí. ¿Qué capturas esta vez? Pregunté, intentando sonar casual. Él giró la cabeza hacia mí y sonrió. Era esa sonrisa, una mezcla de diversión y algo más profundo, la que me desarmaba cada vez. A ti. Bueno, no literalmente, pero algo en lo que pienso cuando te veo. Me quedé paralizada por un instante, pero antes de que pudiera responder, él bajó la cámara y señaló hacia el campo. Mira cómo se refleja la luz en el pasto. Es como si la granja estuviera viva. Siempre pensé que este lugar era más que solo trabajo. Tiene algo especial. Como tú. Mi instinto fue desviar la mirada, fingir que no entendía lo que quería decir. Pero esa chispa entre nosotros no se podía ignorar. Ni siquiera lo intentábamos. A lo largo del día encontré excusas para estar cerca de él. Una revisión en el establo, una visita al corral. Cada encuentro parecía una casualidad, pero ambos sabíamos la verdad. En esos momentos no había palabras necesarias. Bastaban las miradas. Cuando nuestras manos se rozaban al pasar un balde o al abrir una puerta, el contacto, aunque breve, encendía algo en mi interior. Esa tarde, después de terminar con las tareas, decidí visitar a Luna. Necesitaba aclarar mi mente, y ella siempre era mi confidente silenciosa. Mientras le cepillaba el lomo, sentí cómo la calma que transmitía empezaba a suavizar el torbellino en mi cabeza. ¿Por qué me siento así, Luna? Le susurré, deteniéndome para mirar sus grandes ojos oscuros. No debería, pero no puedo evitarlo. Con él todo es diferente. Me siento vista, escuchada, viva. Luna movió las orejas hacia mí, como si de alguna manera entendiera mis palabras. Acaricié su cuello y continué. ¿Por qué no siento culpa? Santiago es un buen hombre, lo sé. Pero hay un vacío que no puedo ignorar. Raúl lo llena, de una forma que no entiendo. El sonido de pasos detrás de mí me sobresaltó. Me giré rápidamente, pensando que podría ser Santiago. Pero era Raúl, de pie en la entrada del establo con una expresión serena, casi divertida. ¿Interrumpo algo? Preguntó, levantando una mano con una pequeña fotografía entre los dedos. Me sonrojé al instante, sintiéndome como si hubiera sido atrapada haciendo algo indebido. Él avanzó un par de pasos, extendiéndome la foto. Quería darte esto. La tomé ayer. Creo que te gustará. Tomé la fotografía con dedos temblorosos. Era una imagen de Luna y yo,
capturada en un momento que ni siquiera recordaba. Mi mano descansaba sobre su cuello mientras ella me miraba con esa calma tan suya. La luz del atardecer caía perfectamente sobre nosotras, dándole un aire casi mágico. Es hermosa, dije en voz baja, sin saber qué más agregar. Lo que es hermoso eres tú, Izzy. Luna solo refleja lo que llevas dentro. Su voz era suave, pero sus palabras llevaban un peso que me hacía difícil respirar. Lo miré, intentando descifrar si había un doble significado en lo que decía, pero su expresión era sincera. Demasiado sincera. Gracias, Raúl. No tenías que... Quería hacerlo. Tú cuidas de todos aquí, pero ¿quién cuida de ti? Su pregunta quedó suspendida en el aire, y yo no supe cómo responder. Había algo en su forma de mirarme que me hacía sentir expuesta, como si pudiera ver cada uno de mis pensamientos. Me aparté un poco, volviendo la mirada hacia Luna, buscando consuelo en ella. Luna cuida de mí, dije finalmente, medio en broma, medio en serio. Raúl rió suavemente y dio un paso hacia mí. Bueno, tal vez ella tenga competencia ahora. Sus palabras eran un susurro, y por un momento pensé que volvería a besarme. Pero en lugar de eso, se limitó a rozar mi mano con la suya, un gesto simple pero cargado de significados. Cuando se fue, me quedé sola con la fotografía. La observé durante minutos, sintiendo una calidez que no podía ignorar. La guardé en el bolsillo, prometiéndome que no dejaría que nadie más la viera. Esa noche, mientras Santiago se sentaba frente a la chimenea con sus papeles, yo no podía dejar de pensar en Raúl, en sus palabras, en sus gestos, en la forma en que hacía que todo pareciera diferente. Y lo peor de todo era que no quería dejar de pensarlo. Los días en la granja comenzaron a sentirse más pesados, aunque el trabajo no había cambiado. Algo en el aire parecía distinto, como si las rutinas familiares estuvieran cargadas de una electricidad que amenazaba con estallar en cualquier momento. Santiago me observaba más detenidamente últimamente. Ya no era el hombre distraído que apenas notaba mis movimientos. Ahora, cada vez que pasaba junto a él, sentía el peso de su mirada, como si intentara descifrar algo. Una noche, mientras preparaba la cena, rompió el silencio con una pregunta inesperada. ¿Y si te pasa algo? Mi mano, que sostenía un cuchillo, se detuvo a medio corte. ¿Qué quieres decir? Pregunté, evitando mirarlo directamente. Estás distinta, más distraída, distante. Es como si estuvieras en otro lugar todo el tiempo. Tomé aire profundamente, intentando no dejar que mi nerviosismo se reflejara en mi voz. Solo estoy cansada. La cosecha está cerca, y hay mucho que hacer con los caballos. Santiago no pareció convencido. Se acercó a mí, dejando sus papeles en la mesa. Su presencia tan cerca me hizo sentir vulnerable, pero no de la forma en que me sentía con Raúl. Esto era diferente, casi opresivo. Si algo te molesta, puedes decírmelo. No me molesta nada. Respondí rápidamente, quizás demasiado. Él suspiró y se apartó, volviendo a sus números. Esa breve conversación dejó un eco en la habitación, como si algo invisible hubiera empezado a romperse entre nosotros. Durante la cena de esa noche, la tensión alcanzó un nuevo nivel. Raúl se unió a nosotros, como lo había hecho en los últimos días, con su habitual energía y bromas ligeras. Pero había algo diferente en su actitud. Era más atrevido, más directo en la forma en que me miraba. Santiago, esta granja es impresionante, pero tengo que decir que parte de su magia es Izzy. No hay muchas personas que tengan una conexión tan especial con los caballos. Sentí el calor subir a mis mejillas mientras bajaba la vista hacia mi plato. Santiago, sin embargo, sonrió ligeramente, sin percibir lo que había detrás de las palabras de Raúl. Izzy siempre ha sido buena con los animales. Tiene paciencia, algo que yo nunca tuve. Raúl me lanzó una mirada desde el otro lado de la mesa, y en ese momento nuestras miradas se cruzaron. Fue solo un instante, pero fue suficiente para que mi corazón comenzara a latir con fuerza. Había algo en su expresión que me decía que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Santiago continuó hablando, ajeno al intercambio que acababa de ocurrir.
pero yo sabía que, si esto continuaba, no tardaría mucho en darse cuenta. Después de la cena, me dirigí al establo, como hacía cada noche. Luna estaba allí, esperándome como siempre. Pero esta vez, mientras le acariciaba el lomo, sentí una punzada de culpa. ¿Qué estoy haciendo, Luna? Le susurré, dejando caer mi frente contra su cuello. No es solo Santiago. Siento que también te estoy traicionando a ti. Ella giró la cabeza hacia mí, sus grandes ojos oscuros llenos de una comprensión que parecía imposible. Me quedé allí, en silencio, dejando que su presencia calmara la tormenta en mi interior. Raúl apareció unos minutos después, como si supiera exactamente dónde encontrarme. ¿Te molesto? Preguntó desde la entrada. No, respondí sin mirarlo, aunque sabía que mi tono decía lo contrario. Él avanzó unos pasos, deteniéndose junto a mí. Y sí, no puedo dejar de pensar en ti. Raúl, por favor. No, déjame decirlo. Su voz era baja, pero firme. Sé que esto es complicado, que no debería estar aquí diciéndote esto, pero no puedo evitarlo. Y creo que tú tampoco. Levanté la vista hacia él, y por un momento me perdí en su mirada. Había algo en sus ojos que me atraía, algo que me hacía querer olvidar todo lo demás. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía. Esto tiene que parar, dije finalmente, aunque mi voz carecía de convicción. Raúl no respondió de inmediato. En lugar de eso, levantó una mano y la dejó descansar brevemente sobre la mía. Su toque fue cálido, familiar, pero también peligroso. Si de verdad quieres que me detenga, lo haré. Pero tienes que ser honesta contigo misma, Izzy. ¿De verdad quieres que esto termine? No respondí. No podía. La verdad era que no sabía lo que quería. Cuando Raúl se fue, me quedé en el establo con Luna, intentando ordenar mis pensamientos. Ella era mi única constante, mi refugio en medio del caos. Pero incluso mientras buscaba consuelo en ella, sabía que no podía seguir viviendo así. Algo tenía que cambiar, y pronto. Esa noche, al volver a casa, vi a Santiago sentado en la sala, con los ojos fijos en la chimenea. No me miró cuando entré, pero su postura rígida me dijo que algo no estaba bien. Me pregunté cuánto tiempo más podría mantener este delicado equilibrio antes de que todo se derrumbara. Amaneció con un cielo nublado, como si el universo reflejara la tormenta que se agitaba en mi interior. Mientras servía el desayuno, Santiago revisaba la lista de tareas para el día. Yo lo observaba desde el otro lado de la mesa, preguntándome si notaba mi inquietud. Voy a necesitar más pienso para los caballos. Iré a la ciudad esta tarde a comprarlo, dije, intentando sonar casual. Santiago levantó la vista, frunciendo ligeramente el ceño. ¿No podemos esperar hasta la próxima semana? La cantidad que tenemos no alcanzará, especialmente con los nuevos potrillos. Además, necesito algunas otras cosas para el establo. No insistió más. Volvió a su lista, dejando que el sonido del bolígrafo rascando el papel llenara el silencio. Por un momento, sentí un nudo en el estómago, preguntándome si sospechaba algo. Pero su actitud despreocupada me hizo pensar que no. La ciudad estaba a unos 40 minutos en coche. Mientras conducía por el camino polvoriento, repasaba en mi mente lo que estaba a punto de hacer. Cada kilómetro me acercaba a Raúl, y con ello, a un punto de no retorno. Habíamos acordado encontrarnos en un pequeño hotel al borde de la ciudad, lejos de cualquier mirada indiscreta. Cuando llegué, él ya estaba allí, esperándome en el vestíbulo. Su presencia, tan segura y relajada, contrastaba con mi nerviosismo. Me saludó con una sonrisa que parecía borrar todos mis temores, aunque solo fuera por un momento. Llegaste. Su voz era suave, pero en sus ojos había una intensidad que me desarmaba. Aquí estoy, respondí, intentando no revelar lo rápido que mi corazón latía. Subimos a la habitación sin cruzar muchas palabras. Cada paso que daba detrás de él parecía más pesado, como si mi conciencia intentara detenerme. Pero mi deseo era más fuerte. Cuando la puerta se cerró detrás de nosotros, el silencio en el pequeño espacio se volvió ensordecedor. Y sí, empezó Raúl, pero no pudo terminar la frase. No lo dejé.
Me acerqué a él, y en ese instante nuestras miradas se encontraron. Todo lo que había reprimido en los últimos días salió a la superficie, arrasando con cualquier duda. Raúl se inclinó hacia mí, y cuando nuestros labios se encontraron, todo lo demás desapareció. Fue un beso diferente al primero. Este no estaba lleno de vacilaciones ni de miedo. Era apasionado, decidido, como si ambos supiéramos que no había vuelta atrás. Sus manos se posaron en mi cintura, y por un momento me permití olvidar todo. Santiago. La granja. Luna. En ese momento solo existíamos él y yo. Cuando nos separamos, su frente descansó contra la mía. Esto no está bien, pero no puedo detenerme, susurró, su voz cargada de emoción. Yo tampoco, admití, mi voz apenas audible. Nos sentamos en la cama y durante los minutos siguientes no hicimos más que hablar. Raúl me contó sobre su vida en la ciudad, sobre cómo a veces sentía que le faltaba algo real, algo genuino. Y yo, por primera vez en años, hablé de mi soledad. No era algo que pudiera compartir con Santiago, no porque él no se preocupara por mí, sino porque simplemente no entendía. Raúl me escuchaba de una manera que nadie más lo había hecho. Cada palabra que decía parecía importar. Cada pausa era llenada con un entendimiento que me hacía sentir menos sola. De regreso a la granja, el peso de lo que había hecho comenzó a asentarse en mi mente. Guardé la bolsa con el pienso en el almacén y me dirigí a casa, donde encontré a Santiago revisando facturas en la mesa del comedor. ¿Cómo te fue?, preguntó, sin levantar la vista de los papeles. Bien, todo lo que necesitábamos está en el almacén. Fui a la cocina a preparar una taza de té, pero algo en la mesa llamó mi atención. Una pequeña hoja de papel destacaba entre las facturas y las notas. Mi corazón se detuvo al reconocerla. Era una copia de la factura del hotel. La había dejado en el mostrador mientras pagaba, y en mi prisa por salir, olvidé recogerla. Ahora estaba ahí, frente a él. ¿Esto es tuyo?, preguntó Santiago, levantando la hoja y mirándola de reojo. Ah, sí. Fui al hotel porque tenían una oferta para pienso y materiales. Pensé que sería más barato. Mi voz sonó firme, pero por dentro me sentía al borde del colapso. Santiago me miró por un momento, como si evaluara la veracidad de mis palabras. Finalmente, asintió y dejó el papel sobre la mesa. Deberías avisarme antes de hacer cambios en los proveedores. Claro, lo haré la próxima vez, respondí, apurándome a salir de la habitación antes de que pudiera hacer más preguntas. Cuando llegué al establo, me apoyé contra la puerta, respirando profundamente. Luna se acercó a mí, empujándome suavemente con el hocico. La acaricié, intentando calmar mi mente. Todo está bien, Luna. Todo está bien. Le susurré, más para convencerme a mí misma que a ella. Pero sabía que no era cierto. Nada estaba bien, y las cosas solo iban a complicarse más. El aire de la granja se había vuelto más pesado. Cada conversación con Santiago parecía cargada de una tensión invisible, y sus miradas, más largas y analíticas, me hacían sentir vulnerable. Algo en él había cambiado, y aunque no lo decía en voz alta, sabía que empezaba a sospechar. Raúl, por su parte, parecía más impaciente. Sus palabras se volvían más audaces, y cada encuentro con él me hacía sentir como si caminara sobre una cuerda floja, atrapada entre el deseo y la culpa. Una tarde, mientras revisaba las riendas en el establo, escuché el sonido de pasos familiares. Sabía que era Raúl incluso antes de verlo. Mi cuerpo reaccionaba a su presencia de una manera que no podía controlar. Tenemos que hablar, dijo, entrando y cerrando la puerta detrás de él. Dejé lo que estaba haciendo y lo miré, sabiendo que lo que iba a decir no sería fácil de escuchar. Y sí, no podemos seguir así. Esto nos está destruyendo a ambos. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Raúl se acercó. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y angustia. Quiero que vengas conmigo. Deja todo esto atrás. La granja, Santiago. Podemos empezar de nuevo, lejos de aquí. Su propuesta cayó como una piedra en mi pecho. Era lo que parte de mí había estado deseando escuchar, pero al mismo tiempo, el miedo se apoderó de mí.
¿Y Luna? Pregunté casi sin pensar. Raúl me miró con incredulidad. ¿Y si? ¿Hablas en serio? Es una yegua. ¿La venderemos o encontraremos a alguien que la cuide? Negué con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. No entiendes. No puedo dejarla. Ella es más que una yegua para mí. Es mi hogar, mi calma, mi todo. Raúl suspiró y llevó una mano a mi rostro, acariciándolo con ternura. Eres tú quien importa, Isi. No una granja, no un caballo. Nosotros. Sentí como las lágrimas llenaban mis ojos. Quería creer en sus palabras, pero dejar todo significaba más que alejarme de Santiago o de la granja. Era abandonar una parte de mí misma, una que no estaba lista para perder. Esa noche, mientras Santiago y yo cenábamos en silencio, sentí su mirada fija en mí. Levanté los ojos lentamente y lo encontré observándome, sus cejas ligeramente fruncidas. ¿Dónde estuviste esta tarde? Preguntó, su tono casual, pero con un filo apenas perceptible. En el establo. Luna no estaba comiendo bien, y quise pasar tiempo con ella. Santiago asintió, pero no dijo nada más. Sabía que no estaba convencido, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Al día siguiente, lo noté cerca del establo más de lo habitual, como si intentara estar en todas partes al mismo tiempo. Sus movimientos eran más lentos, deliberados, como si esperara encontrar algo fuera de lugar. Mi corazón latía más rápido cada vez que sentía sus pasos detrás de mí. Me preguntaba cuánto tiempo más podría mantener las apariencias antes de que todo saliera a la luz. Esa tarde, mientras estaba con Luna, sentí que el peso de mis decisiones se hacía insoportable. Acaricié su lomo, dejando que su respiración rítmica calmara mi mente. No sé qué hacer, Luna, le susurré, apoyando mi cabeza en su cuello. Si me quedo, estoy atrapada. Si me voy, te pierdo a ti. Y una parte de mí también. Luna giró ligeramente la cabeza hacia mí, como si intentara consolarme. Su calor y su calma eran lo único que me mantenían en pie. Escuché el crujido de una rama detrás de mí y me giré rápidamente. Santiago estaba allí, parado en la entrada del establo. Su expresión era seria, pero contenida. ¿Todo bien? Preguntó, su voz más grave de lo habitual. Sí, solo estaba con Luna, respondí, intentando sonar natural. Él avanzó un par de pasos, sus ojos recorriendo el espacio como si buscara algo. ¿Has pasado mucho tiempo aquí últimamente? ¿Hay algo que debas saber? El nudo en mi garganta se apretó. Mi mente buscaba desesperadamente una respuesta que sonara convincente. Nada más que mi amor por los caballos, Santiago. Eso ya lo sabes. No respondió de inmediato. Su mirada se detuvo en mí un segundo más antes de asentir ligeramente. Bien, avísame si necesitas ayuda. Se dio la vuelta y salió, pero no pude evitar sentir que algo había cambiado. Era como si sus palabras llevaran un mensaje oculto, un aviso de que su paciencia estaba llegando al límite. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama junto a Santiago, mi mente estaba en otra parte. Sabía que Raúl estaba esperando mi respuesta. Sabía que cada día que pasaba, Santiago se acercaba más a descubrir la verdad. Y sabía que Luna seguía siendo mi único refugio en medio de todo. El reloj en la pared marcaba el paso del tiempo, y yo sentía que mi vida se desmoronaba con cada tic. El sol comenzaba a caer sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos. La luz era tenue, y el aire estaba cargado de un silencio extraño. Había acordado encontrarme con Raúl en un camino que cruzaba los límites de la granja, lejos de las miradas de Santiago. Cada paso que daba hacia él estaba teñido de dudas, pero también de un deseo que no podía controlar. Montaba a Luna, confiando en su instinto para guiarme a través del terreno irregular. Ella siempre había sido mi compañera, mi aliada en los momentos más oscuros, pero esa tarde parecía inquieta. Movía las orejas hacia los lados y respiraba con mayor fuerza de lo habitual. Intenté calmarla acariciando su cuello. Tranquila, Luna. Ya casi llegamos, solo un poco más. Le susurré. Cuando vi a Raúl esperando junto a su camioneta, una mezcla de emoción y ansiedad me recorrió. Estaba apoyado contra el vehículo,
con las manos en los bolsillos y esa sonrisa que siempre lograba desarmarme. Me bajé de Luna y la até a un árbol cercano. Llegaste, dijo él, acercándose con una mirada que mezclaba impaciencia y alivio. No podía quedarme mucho tiempo. Santiago está más atento últimamente, respondí, sintiéndome cada vez más vulnerable. Raúl tomó mis manos, su calidez contrastando con el frío que sentía en mi interior. Y sí, esto no puede continuar así. Necesitamos un cambio. Vente conmigo. Ahora. Su voz era directa, casi una orden. Quería creer que él era la solución a todo lo que me atormentaba, pero cada palabra suya parecía lanzar una sombra sobre mis pensamientos. Raúl, no es tan sencillo. Santiago, la granja, Luna. ¿Luna? Preguntó con una risa corta, aunque no había burla en ella. Y sí, estás hablando de un caballo como si fuera una persona. Abrí la boca para responder, pero el sonido de un relincho me interrumpió. Giré rápidamente hacia donde estaba Luna y vi cómo se agitaba, luchando por liberarse de la cuerda. Antes de que pudiera reaccionar, se soltó de la atadura y empezó a correr hacia nosotros. En el terreno accidentado, sus pasos se volvieron inestables, y de pronto me golpeó ligeramente al pasar, haciéndome caer al suelo. El impacto fue repentino. Caí al suelo y sentí un ligero dolor en el costado, pero rápidamente me levanté para ver cómo estaba Luna. Se había detenido no muy lejos, cojeando visiblemente y con signos de haberse lastimado. Mi corazón se encogió al darme cuenta de lo que había ocurrido. Cuando regresamos a la granja, Santiago ya nos esperaba en el patio. Su rostro estaba rígido, sus ojos fijos en Luna mientras cojeaba al bajar de la camioneta. Pero cuando su mirada se encontró con la mía, supe que sabía algo más. ¿Qué pasó?, preguntó, su tono más frío de lo habitual. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Raúl dio un paso adelante, pero Santiago levantó una mano, deteniéndolo. No quiero escuchar a nadie más que a Izzy. Me quedé allí, de pie entre los dos hombres, sintiendo cómo el peso de mis secretos me aplastaba. Finalmente, reuní el valor para hablar. Luna tropezó. Fue un accidente, pero hay algo más. Los ojos de Santiago se estrecharon, y por un momento pensé que iba a explotar en ira. Pero en lugar de eso, respiró profundamente y se cruzó de brazos. Explícalo todo, y sí. Ahora. El sol comenzaba a caer sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos. La luz era tenue, y el aire estaba cargado de un silencio extraño. Había acordado encontrarme con Raúl en un camino que cruzaba los límites de la granja, lejos de las miradas de Santiago. Cada paso que daba hacia él estaba teñido de dudas, pero también de un deseo que no podía controlar. Montaba a Luna, confiando en su instinto para guiarme a través del terreno irregular. Ella siempre había sido mi compañera, mi aliada en los momentos más oscuros, pero esa tarde parecía inquieta. Movía las orejas hacia los lados y respiraba con mayor fuerza de lo habitual. Intenté calmarla acariciando su cuello. Tranquila, Luna. Ya casi llegamos. Solo un poco más, le susurré. Cuando vi a Raúl esperando junto a su camioneta, una mezcla de emoción y ansiedad me recorrió. Estaba apoyado contra el vehículo, con las manos en los bolsillos y esa sonrisa que siempre lograba desarmarme. Me bajé de Luna y la até a un árbol cercano. Llegaste, dijo él, acercándose con una mirada que mezclaba impaciencia y alivio. No podía quedarme mucho tiempo. Santiago está más atento últimamente, respondí, sintiéndome cada vez más vulnerable. Raúl tomó mis manos, su calidez contrastando con el frío que sentía en mi interior. Y sí, esto no puede continuar así. Necesitamos un cambio. Vente conmigo. Ahora. Su voz era directa, casi una orden. Quería creer que él era la solución a todo lo que me atormentaba, pero cada palabra suya parecía lanzar una sombra sobre mis pensamientos. Raúl, no es tan sencillo. Santiago, la granja, Luna. ¿Luna? Preguntó con una risa corta, aunque no había burla en ella. ¿Y sí? Estás hablando de un caballo como si fuera una persona. Abrí la boca para responder,
pero el sonido de un relincho desesperado me interrumpió. Giré rápidamente hacia donde estaba Luna y vi cómo se agitaba, luchando por liberarse de la cuerda. Antes de que pudiera reaccionar, se soltó y comenzó a correr hacia nosotros. El terreno era accidentado, y sus cascos tropezaron con una raíz expuesta. El mundo pareció detenerse mientras caía al suelo con un ruido seco, arrastrándome en su caída. El impacto fue repentino, y mi cuerpo golpeó contra el suelo con una fuerza que me dejó sin aliento. Sentí un dolor punzante en el costado, pero mi atención estaba fija en Luna. Intentó levantarse, pero su pata trasera estaba torcida en un ángulo antinatural. Mi corazón se hundió al ver el miedo en sus ojos. Luna, grité, arrastrándome hacia ella, ignorando el dolor en mi cuerpo. Raúl se acercó rápidamente, pero yo lo aparté con un gesto brusco. No, no la toques. Ella está asustada, le dije, mi voz temblando. Luna estaba herida, y el peso de lo que había sucedido cayó sobre mí como una avalancha. No era solo su lesión lo que me desgarraba por dentro, sino la realización de que mi egoísmo había llevado a esto. Mis decisiones no solo me afectaban a mí, estaban destruyendo todo lo que amaba. Cuando llegamos a la granja, Santiago ya nos esperaba en el patio. Su rostro estaba rígido, sus ojos fijos en Luna mientras cojeaba al bajar de la camioneta. Pero cuando su mirada se encontró con la mía, supe que sabía algo más. ¿Qué pasó?, preguntó, su tono más frío de lo habitual. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Raúl dio un paso adelante, pero Santiago levantó una mano deteniéndolo. No quiero escuchar a nadie más que a Izzy. Me quedé allí, de pie entre los dos hombres, sintiendo cómo el peso de mis secretos me aplastaba. Finalmente, reuní el valor para hablar. Luna tropezó. Fue un accidente, pero hay algo más. Los ojos de Santiago se estrecharon, y por un momento pensé que iba a explotar en ira. Pero en lugar de eso, respiró profundamente y se cruzó de brazos. Explícalo todo, Izzy. Ahora. Sus palabras eran tranquilas, pero cargadas de una amenaza implícita. Raúl intentó intervenir de nuevo, pero Santiago lo fulminó con la mirada. ¿Es esto lo que pienso?, preguntó finalmente, dirigiéndose a mí. Asentí lentamente, incapaz de mirarlo a los ojos. Lo siento. No quería que las cosas llegaran a esto, dije, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Santiago permaneció en silencio durante un largo momento. Luego, con una calma que me asustó más que cualquier grito, dijo: «Llévala adentro. Yo me encargo de Luna». Raúl me miró, esperando una señal, pero no pude darle ninguna. Apenas podía moverme, paralizada por la culpa y el miedo. Más tarde esa noche, Raúl me encontró en el establo, sentada junto a Luna. Su respiración era pesada, y cada movimiento que hacía era una punzada en mi pecho. «Esto no puede seguir así, Izzy», dijo, arrodillándose junto a mí. «Lo que pasó hoy. No quiero que esto se repita. Vámonos juntos. Ahora». Su voz era firme, pero sus palabras ya no tenían el mismo efecto en mí. Miré a Luna, recordando todos los momentos en los que ella había sido mi refugio, mi única constante. ¿Podía realmente abandonarla? ¿Abandonar todo lo que conocía? Raúl. No sé si puedo hacerlo, respondí finalmente. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su tono ahora más desesperado. Esto no es solo sobre Santiago, es sobre mí. No puedo dejar atrás todo lo que soy. Raúl se quedó en silencio, y por primera vez desde que lo conocí, vi algo parecido a una derrota en sus ojos. Esa noche, mientras me quedaba junto a Luna, me di cuenta de que algo había cambiado. No sabía cuál sería mi siguiente paso, pero sabía que el camino que había tomado ya no podía continuar igual.